La experiencia de Pentecostés. En la actualidad, los grupos pentecostales, que son tan numerosos en el cristianismo de raíz evangélica, los grupos pentecostales que en las clasificaciones que hemos planteado, algunos los sitúan entre los evangélicos y otros entre los cristianos independientes. En el caso español, los pentecostales suelen estar situados bajo el paraguas de la Federación Evangélica, la FEREDE. Se denominan así por un asunto que se plasma muy claramente en los Hechos de los Apóstoles, en el 2 de Hechos de los Apóstoles, al comienzo del mismo. Y es una experiencia fundante dentro del cristianismo, que justamente los pentecostales, a veces también se les llama carismáticos, puesto que lo que se evidencia son los carismas del Espíritu Santo que se manifiestan en los fieles, carismáticos, y carismáticos hay también dentro del catolicismo. También hay un catolicismo carismático que tiene un cierto peso y un cierto número de seguidores, desde luego mucho menor que esos grupos pentecostales que están cada vez más, y la propia experiencia pentecostal está cada vez más presente dentro de ese cristianismo que podemos llamar evangélico o independiente. Lo encontramos en Hechos 2. Aquí les leo la narración tal y como se plantea en la traducción llamada la Biblia de las Américas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos todos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir este estruendo la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y este es también muy interesante cómo termina esa parte, pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Es decir, que la experiencia de Pentecostés, esta que estamos viendo, del día de Pentecostés, la experiencia de Pentecostés, lo que en estas comunidades cristianas primeras, lo que marca es unos carismas que específicamente están caracterizados aquí como lo que se suele denominar el don de lenguas. Don de lenguas. Hablar a cada cual en la lengua materna suya. Aunque ya han visto, hay una crítica al final. Dice, unos cuantos dicen: están borrachos. No se les entiende, están borrachos. Vamos a ver en el griego cómo se plantea este asunto. En el texto griego nos interesa muy particularmente que lo que nos encontramos ahí, bueno, es el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, la fiesta judía de Pentecostés, y entonces nos encontramos que baja como un viento violento, así aparece, como un viento violento desde el cielo, ectu uranu, aparece como un viento violento, y seguimos en el texto.
para buscar quién, cómo es, y dice, pues, sí, como lenguas de fuego, glosai Josei Piros, como lenguas de fuego, glosai Josei Piros, como lenguas de fuego. ¿Y quién es el que hay detrás? Neumatos Hayu, el Espíritu Santo, el Santo Espíritu. Vamos a ver en el griego, en las distintas acepciones, cómo aparece este Espíritu Santo, Espíritu. Entonces vamos a buscar en la primera sin mayúscula, así como hemos visto en el anterior, sí que aparecían ambos con mayúscula. Neumatos Agiu estaba puesto ambos con mayúscula en el anterior, como ocurre aquí, P y la alfa en mayúscula, aquí la pi y la alfa en minúscula. En este también está en minúscula, en este también está en minúscula, en este está en mayúscula, que este es el de uso en la Iglesia Ortodoxa griega. El texto oficial de la Iglesia Ortodoxa griega incluye neumatos con mayúscula, la pi de neumatos de espíritu con mayúscula y la de santo con minúscula. Bueno, y aquí ven unas cuantas, esta con los dos en mayúsculas, esta con minúsculas. En fin, aquí encontramos distintas acepciones. Vamos a buscar la Vulgata. La Vulgata es la traducción al latín del texto griego. Recuerden que todos estos textos están en griego. En la Biblia, en esta parte, Hechos de los Apóstoles, está escrito en griego. Pero desde relativamente pronto, San Jerónimo en este caso, se hace una traducción al latín, puesto que el griego era la lengua de la parte oriental del imperio y el latín era la lengua de la parte occidental del imperio. Entonces, pues buscamos lo que a nosotros nos interesa, y entonces, bueno, pues Pentecostés, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué nos dice y cómo nos lo plantea. Fuego, Spiritu Sancto, aquí lo tienen, ambos con mayúscula. No es de extrañar, puesto que en los modelos católicos el Espíritu Santo es una de las hipóstasis de la Trinidad, es decir, que tiene esa caracterización, no como el Espíritu de Dios, es decir, como una especie de emanación de la voluntad específica de Dios, sino como una hipóstasis como tal, es decir, una de las figuras de la Trinidad. Entonces, vean cómo, dependiendo de las traducciones y dependiendo también, en cierto modo, de las ideas que hay detrás de quien utiliza ese texto, aparece Espíritu Santo con mayúscula o aparece Espíritu Santo con minúscula. En un caso, en el caso de que aparezca con minúscula, cabe la posibilidad de no ser trinitario, es decir, de pensar que es sencillamente la emanación, el Espíritu que emana de Dios, y Dios habría uno solo. Puede plantearse de esa manera. Pero lo que hay detrás es una experiencia, que es la experiencia de Pentecostés, o la llamada experiencia de Pentecostés. Los pentecostales, ¿por qué se denominan así? Pues porque los aceptan que esa experiencia que ocurrió a los primeros cristianos puede presentizarse y caracterizar también la vida y la práctica actual. Y las ceremonias pentecostales son ceremonias en las que se espera, que se anhela que el Espíritu Santo baje, como lenguas de fuego o como lo que sea, pero carismas que hacen que quienes están henchidos, podríamos decir, del Espíritu Santo, actúen de una manera maravillosa, como manifestaciones presentes
de la acción de Dios, no de ese pasado de la época de los apóstoles. Cualquiera puede llegar a vivir esa experiencia como la experiencia de los primeros apóstoles, de estos primeros cristianos, líderes cristianos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con una forma que directamente podemos denominar carismática, puesto que son carismas que se manifiestan, por ejemplo, en el don de lenguas, pero también ahora mismo en el culto pentecostal y el culto carismático se manifiestan por el don de curación y otros dones diversos, otros carismas que se asocian con la acción y la plenitud por parte de quienes viven esas experiencias, la plenitud de la experiencia del Espíritu Santo, que es la experiencia que en un primer momento se manifiesta en este texto. Hechos de los Apóstoles 2, la experiencia de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, y estamos leyendo la traducción que es habitual entre los seguidores del cristianismo evangélico, la Reina Valera, la que parte de la traducción que hizo Casiodoro de Reina y Cipriano y terminó y adecuó Cipriano de Valera. Estamos hablando de los primeros. Ellos empezaron siendo monjes católicos, pero luego pasaron a aceptar la Reforma y aceptar las ideas de Lutero y tradujeron la Biblia. Entonces tenemos esa traducción aquí adaptada al lenguaje más moderno, y les termino con esta traducción y con cómo se plasma esa experiencia. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es una traducción muy clásica de este episodio, que como ven es un episodio fundante de toda una forma que tiene cientos de miles de seguidores en el cristianismo actual, que es los modelos pentecostales y los modelos también se llaman carismáticos.